Seguro que a muchos les ha pasado. Esas ganas de aprender a tocar un instrumento o de ser buenos en un juego nuevo. El deseo está, ¿verdad? Pero, esa primera etapa es tan frustrante que muchas veces nos frena en seco. Bueno, justamente de eso vamos a hablar hoy. De cómo podemos derribar esa barrera inicial y hacerlo rápido. Y es que ahí está el meollo del asunto. Como dice el autor Josh Kaufman, toda nueva habilidad tiene algo que él llama la barrera de la frustración. Y es básicamente ese momento horrible al principio cuando somos muy conscientes de lo malos que somos en algo. La verdad, no es nada divertido. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo le hacemos para superar esa fase lo más rápido posible? ¿Cómo llegamos a la parte donde de verdad empezamos a disfrutar? A ver, vamos a meternos un poco más en este concepto, porque es que esta barrera es en esencia el gran obstáculo. Es lo que se pone en medio de nuestras ganas de aprender algo y el poder disfrutarlo de verdad. O sea, en pocas palabras, es ese sentimiento de «qué malo soy para esto» que nos hace tirar la toalla. Y ojo, que no es tanto un problema técnico, sino más bien algo emocional. Ese es el verdadero enemigo si queremos progresar. ¿Y saben qué es lo que muchas veces le echa más leña al fuego a esa frustración? Una idea. Una idea muy popular que hace que aprender algo nuevo parezca una misión imposible. Hablamos de la famosísima regla de las 10.000 horas, que se hizo súper conocida gracias a Malcolm Gladwell. Básicamente, dice que para ser un experto de talla mundial se necesitan, 10.000 horas de práctica. 10.000 horas. Pensemos en esa cifra por un segundo. Es una locura. Es como ver una montaña gigante que hay que escalar. Y claro, eso intimida a cualquiera que simplemente quiere dar los primeros pasos en algo nuevo. Y para que nos demos una idea de lo que significa, miren esto. Hablamos de un compromiso tan grande que para la mayoría de nosotros es, simplemente imposible de cumplir. Pero aquí viene lo más importante. La clave no es buscar ser un experto de clase mundial, no. Eso sí puede llevar 10.000 horas. El verdadero objetivo es superar ese primer tropiezo, ese bache inicial, para poder empezar a divertirse. Y justo aquí es donde entra una solución. Una mucho más realista y, la verdad, bastante sorprendente. Una que de hecho cambia por completo las reglas del juego. Esta es la idea principal. Ojo, no estamos comparando 10.000 horas para ser un maestro con 20 horas para ser un maestro. Nada que ver. El punto es usar 20 horas para dejar de ser un novato total y volverse, digamos, razonablemente bueno. Lo que Kaufman descubrió es que con unas 20 horas de práctica bien enfocada, bien deliberada, es más que suficiente para romper esa barrera de la frustración, suficiente para que la cosa empiece a ponerse divertida. Ok, muy bien, suena genial, ¿no? Pero ¿cómo llevamos esto a la práctica? ¿Cómo se usan esas 20 horas? Bueno, vamos a ver el método paso a paso. El método tiene 4 pasos clave muy sencillos. El primero, descomponer la habilidad. O sea, en lugar de ver una meta enorme que asusta, la dividimos en pedacitos más manejables. Segundo, aprender lo justo para poder autocorregirse. No hace falta leerse 10 libros, sino entender lo básico para saber si vamos por buen camino. Tercero, eliminar todas las barreras para practicar. Fuera distracciones, apagar el teléfono, la tele, lo que sea que nos quite el foco. Y cuarto, y el más obvio, comprometerse a practicar esas 20 horas, porque al final del día, sin eso, nada de lo demás sirve. Y ahora, atención a esto, que es una técnica súper interesante y la verdad un poco al revés de lo que uno pensaría. Se llama inversión y es buenísima para el primer paso, el de descomponer la habilidad. Para explicarlo, Kaufman usa un ejemplo genial, el kayak en aguas bravas. En vez de preguntarse, ¿cómo lo hago bien?, la pregunta es, ¿qué es lo peor que podría pasar? Y al hacer esa lista de pesadillas, de repente aparecen súper claras cuáles son las habilidades clave que hay que practicar sí o sí desde el principio. Este es un ejemplo perfecto de su poder. La inversión convierte una meta muy general como no ahogarme en un plan de acción súper concreto. Tengo que aprender a girar el kayak si me volteo, a no perder el remo y a revisar el río antes de meterme. Ok, todo esto suena muy bien en teoría, pero ¿de verdad funciona en la vida real? Pues vamos a ver las pruebas. Veamos cómo se pasa de la frustración a la pura diversión. El propio autor se puso a prueba, por ejemplo, con el ukulele. Y miren esto, después de apenas 10 horas de práctica bien concentrada, ya estaba haciendo una presentación en público. Y no solo con música, también lo probó con algo súper diferente, una habilidad motora. Aprender a escribir de nuevo, desde cero, pero en un teclado con las letras en otro orden, algo que es famosamente difícil.
Y para que no queden dudas, también demostró que sirve para retos más intelectuales. Se puso a aprender lo básico del Go, que es uno de los juegos de estrategia más complejos que existen. ¡Una locura! Todo esto al final nos lleva a un cambio de mentalidad súper importante. La idea no es sentir la presión de tener que ser un maestro en todo, sino de tener la libertad y disfrutar el proceso de explorar y aprender un montón de cosas distintas. Y esa es la gran conclusión. A veces, ser suficientemente bueno en varias cosas puede llenar mucho más y ser más satisfactorio que dedicar toda una vida a ser un experto absoluto en una sola. Así que para terminar, quede una pregunta flotando en el aire, una pregunta para pensar. Si esa gran barrera de la frustración se puede reducir a solo 20 horas, ¿qué mundos nuevos se nos abren? ¿Qué es lo próximo que podríamos aprender?